Déjenme, para los que no conocen a Rodrigo y a Julio, déjenme nada más leer las reseñas rápido y ya empezamos. Rodrigo López Tovar es delegado de México ante la Organización Mundial de la Salud en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra. Es diplomático de carrera, actualmente es delegado de México encargado de asuntos de salud global en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Relaciones Internacionales por Sciences Po París y maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown. Anteriormente fue jefe de asesores del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asesor en la Oficina de Representación de México ante la OCDE en París y ante la ONU en Nueva York. Julio es abogado con más de 15 años de experiencia en Derecho Administrativo, Internacional y Derecho Sanitario, egresado de la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Actualmente imparte la materia de Derecho Internacional Público en la licenciatura de Derecho, en Derecho de la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional, Julio se desempeña como consejero en la firma Mañón Quintana Abogados, donde atiende clientes privados y empresas como consejero jurídico. En el pasado se desempeñó como abogado junior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y como asociado senior en Basham Ringate Correa, en la que diseñó e implementó el programa pro bono de la firma y tuvo un intercambio profesional extranjero con la firma Florier en Ginebra, Suiza, enfocado en empresas, derechos humanos e inversión de impacto. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, donde dirige la Comisión de Derecho Administrativo y miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde fue coordinador fundador de la Comisión de Salud. Es autor de diversos artículos en obras y revistas especializadas, entre las que destaca la investigación que desarrolló para Impunidad Cero respecto a las irregularidades financieras en el Seguro Popular. Listo. Pues empezamos. No sé cómo quieren que lo manejemos. Como dicen, una plática un poco más dinámica, tomando en consideración que somos pocos. Creo que valdría mucho la pena. Rodrigo, Julio, ¿quién quisiera empezar? Como quieran. Yo había preparado una presentación como de 15 minutos. Lo que me habían pedido Lisandro y Cecilia era pues, dar un panorama general de cuál es la situación actual de la pandemia y hacia dónde va en el 2022 conforme a la información que me comparten aquí en Ginebra mis colegas de la Organización Mundial de la Salud. Y además había agregado un par de diapositivas sobre algunos de los temas que se están discutiendo acá, que podrían afectar a la industria en México y en varias partes del mundo, incluyendo también posibles oportunidades ante futuras pandemias. No sé si quieren que haga la presentación y a partir de eso podemos discutir y complementarla con la de Julio, que yo también quiero escuchar la de Julio. ¿Me va a servir? ¿Sí? Yo creo que arráncate con eso, Rodrigo, y ahí vamos platicando. Ok, entonces voy a... Déjame nada más. Compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Listo, pues primero agradecer a la Barra y a Lisandro y a Cecilia por la invitación para conversar con ustedes y a Julio por compartir el espacio. Como decía, me pidieron realizar una presentación sobre los escenarios de la pandemia de COVID-19 con la última información de la OMS. Voy a ser muy breve, prefiero dejar espacio para conversar con ustedes y responder preguntas. Y la intención de la presentación es dar un panorama general en dónde estamos y hacia dónde se dirige la pandemia. Y voy a abordar 3 temas. Primero, ¿cuál es la situación actual? Segundo, ¿cuáles son los escenarios que prevé la OMS en 2022 con el virus? Y tercero, como les decía, voy a tocar algunos temas que se están debatiendo en foros internacionales que creo que podrían ser interesantes para ustedes, sobre qué ajustes realizar para mejorar la preparación y respuesta a futuras emergencias sanitarias. Antes de empezar, hago la advertencia, que creo que a lo mejor sobra en este grupo, pero yo no soy ni epidemiólogo ni especialista en salud pública, soy diplomático y abogado, así que la información que les comparto viene directo de mis colegas de la OMS. Y si cometo algún error técnico, de una vez me disculpo, pero bueno, espero que no sea el caso.
lo primero que hay que decir es que aunque se sienta ya distinto el ambiente en México y en muchas otras partes del mundo, en Suiza, por ejemplo, ya no tenemos restricción alguna, aún no se acaba la pandemia. Y las cifras que comparto aquí son las que reflejan esta situación. Primero, les hago un recuento de daños hasta ahora en lo que va de la pandemia, según cifras oficiales, es decir, las que registran y reportan los gobiernos a la OMS. Casi 500 millones de infecciones han ocurrido en los últimos 2 años. El número real es mucho más alto, pero para obtener esa información pues es difícil porque depende de varios factores, incluyendo el número de pruebas aplicadas y otros elementos, que como saben en México, por ejemplo, no se aplican muchas pruebas. En cuanto a fallecimientos, pues el registro oficial dice que son más de 6 millones de personas las que han perdido la vida en todo el mundo, pero todos los países reconocen que existe un subregistro de cifras y ahora, en estos días, van a haber publicado en la prensa, porque están empezando a salir las cifras, los expertos calculan que la cifra real es de 18 millones de personas. Eso hasta ahora, pero como decía, la pandemia no se ha acabado y según el último informe semanal de la OMS, cada semana se registran 9 millones de casos, que es un subregistro porque, como decía, es difícil de obtener cifras, pero además la OMS dice que, que se están haciendo menos pruebas en todo el mundo. Entonces, 9 millones semanales es menor a lo que se registró en 2021, pero sigue siendo bastante significativo. Y los fallecimientos cada semana son entre 30,000 y 40,000 personas. En el segundo semestre del 2021, por ejemplo, eran 50,000 personas las que fallecían semanalmente. Y la diferencia no es mucha. Entonces, pues la pandemia sigue bastante viva y activa. Hasta ahora se han registrado 5 variantes de preocupación y la Omicron es la variante predominante en todo el mundo. Y bueno, además de las cifras en salud, el impacto en distintas áreas continúa estudiándose. Lo que sabemos hasta ahora es que, al menos en estos 3 rubros que aparecen ahí, economía, educación y salud, el daño es realmente profundo y va a ser difícil recuperarse. Uno de los indicadores más importantes para saber hacia dónde se dirige la pandemia es el de la vacunación. La OMS hasta ahora ha incluido en su lista para uso de emergencias 14 vacunas. Son las que han pasado por un proceso de evaluación técnica y se estima que son seguras y eficaces. 14 vacunas pues, es un gran avance. Al inicio de la pandemia, incluso aquí en Ginebra, nadie estaba seguro de si una vacuna iba a estar disponible en 2 años y se logró en menos de 1. Lo que también derivó en otros problemas, porque no nos dio tiempo para ponernos de acuerdo en las reglas de distribución. Y también el tema de aumentar la manufactura, costó mucho trabajo, sobre todo en 2021. Este tema del acceso equitativo a la vacuna, pero también de otros insumos médicos, es uno de los elementos que continúa afectando el curso de la pandemia. Hasta abril de este año se habían aplicado 11,000 millones de vacunas. En 2020, acá se hizo un mapeo de la capacidad que había a nivel global. En 2020 había capacidad para fabricar 600 millones de vacunas al año. Hoy son más de 1,500 millones de vacunas al mes. Hay un surplus, de hecho. Casi el 60% de la población mundial está vacunada de forma completa, es decir, con 2 dosis. Y ese es pues un avance importante, pero sigue siendo insuficiente para ya archivar la pandemia. La OMS estima que para superar la fase aguda de la pandemia, que es en la que estamos, se necesita que el 70% de la población de todos los países cuente con un esquema completo de vacunación. Como se ve en el mapa de arriba a la derecha, los porcentajes no son parejos y varían de país en país. Tanto el mapa como la frase que pongo en esta diapositiva, estos 2 párrafos de un comunicado que salió esta semana, dejan ver que África es el continente más atrasado en la campaña de vacunación. Pero en algunos países las tasas de vacunación se han detenido. Veía hoy, por ejemplo, en las noticias que en Alemania, uno de los países que cuenta con un suministro garantizado de vacunas, el 23% de la población no se ha vacunado y no parece que prevea hacerlo. La noticia era porque el gobierno actual quería pasar una ley para obligar a la gente que no se ha vacunado a que lo hiciera y fue rechazada en la Bundestag, en el Parlamento.
En América Latina y el Caribe estamos en promedio entre el 50 y el 60% de la población vacunada. No está nada mal. Es decir que probablemente alcancemos el 70% este año. Y hay menos grupos antivacunas en la región de América Latina y el Caribe. Y eso tiene que ver con las campañas de vacunación del siglo XX y una buena política de educación sobre el tema. Y bueno, mientras el virus siga circulando sin muchas restricciones, aumenta la posibilidad de nuevas variantes y, por tanto, de nuevas olas de contagio. Entonces, hacia 2022, ¿a dónde vamos? Aquí está el doctor Tedros, mi amigo, el director general de la OMS, que no se ve muy feliz, y ya les voy a contar por qué. La OMS prevé 3 escenarios para el resto del 2022. Estos 3 capítulos o escenarios dependen en realidad de una sola cosa: la evolución del virus, SARS-CoV-2 y nuevas posibles variantes. Y aquí volvemos a la incertidumbre. Nada es seguro porque el futuro depende de distintos factores, pero con la información con la que contamos y las lecciones aprendidas hasta ahora, la organización prevé los siguientes escenarios: base, el mejor y el peor, que son los que están ahí. El base prevé que el virus siga evolucionando, pero con un impacto moderado, es decir, la inmunidad por infección o vacuna se sostiene contra la enfermedad grave y muerte. Si sigue así, en esta categoría habría brotes progresivos, pero menos graves. El escenario sería controlable y contempla también que el SARS-CoV-2 se vuelva un virus estacional, como el de influenza. Si es así, pues necesitaríamos un refuerzo de vacuna cada cierto tiempo, pero no habría mayor problema. El mejor escenario es el que también aparece descrito aquí, y es que haya más variantes, pero menos severas, y que las vacunas se mantengan eficaces contra la enfermedad grave y sin necesidad para refuerzos periódicos o alteraciones a las vacunas actuales. Y el peor escenario, que espero que no ocurra, porque yo sí estoy harto de la pandemia, es una variante más transmisible que esquive la inmunidad de vacunas e infección y que sea más virulenta, es decir, que pueda provocar enfermedad grave. ¿Hacia cuál vamos? No lo sabemos aún. Depende de la tasa de vacunación global, la evolución del virus y las medidas que los gobiernos y la sociedad adopten en los siguientes meses, entre otras cosas. Algunos estiman, y aquí en Suiza lo creen, por ejemplo, que primavera y verano van a ser normales en países con altas tasas de vacunación y que en otoño vamos a regresar a una nueva ola. Lo que sí sabemos y puede darnos una idea de lo que viene es cómo nos comportamos durante la última ola de contagios con precisamente la variante de Omicron. Primero, en vacunación, pues se comprobó que los países con tasa de cobertura alta, pues hubo menos hospitalizaciones. Hubo más casos porque Omicron se transmite de forma más rápida, pero hubo menos personas hospitalizadas o enfermas de gravedad. En cambio, en los lugares con cobertura baja hubo récords históricos de hospitalización y muertes. Y aquí, como ya dije, las desigualdades en el acceso global a vacunas y tratamientos marcan el ritmo. Segundo, el comportamiento social después de 2 años de pandemia también ha cambiado. Con Omicron, más personas desestimaron los riesgos para la salud de COVID porque ya no los consideran tan importantes como para restringir algunas de sus actividades sociales o tomar precauciones, ya sea porque están vacunados, porque son jóvenes y tienen menos riesgo, o simplemente porque ya están hartos de la pandemia como yo. Y tercero, los gobiernos en esta última ola también se comportaron de manera diferenciada. A lo largo de la pandemia también, pero en esta ola fue también, nos da una idea de cómo podríamos reaccionar en octubre, en el otoño. La mayoría estima que los costos sociales que vienen de los confinamientos, las restricciones comerciales o el uso de mascarillas superan los beneficios de no aplicarlos o hacerlo parcialmente en esta fase de la pandemia. Algunos otros países tienen un grado mayor de precaución o incluso han decidido continuar con una política cero de contagios, como China. La estrategia es discutible porque existen otros efectos en la población y son difíciles de balancear con aspectos de derechos humanos, por ejemplo, e incluso tienen efectos económicos globales en las cadenas de suministro o el crecimiento económico. Hoy también ahí en las noticias hay un par de noticias sobre China y el efecto que está teniendo el encierro que tienen en Shanghái ahorita, por ejemplo.
Pero en general las respuestas de salud pública a Omicron fueron menos contundentes que en los 2020-2021, y eso pues también es preocupante porque puede definir lo que vaya a venir en otoño si aparece una variante más peligrosa. Y por último, llegamos al tercer punto que les hablaba, que aborda lo que ya sabemos que falló, pero que los estados, gobiernos, sociedad civil, etcétera, piensan que puede mejorar hacia futuro. Aquí está mi otro amigo, Bill Gates, que está anunciando su nuevo libro que debe salir este mes. Ya lo leeremos. Como tal vez ustedes saben, Gates tiene una fundación muy bien financiada. De hecho, su presupuesto creo que es 2 veces más grande que el de la OMS. Y tiene una gran influencia en la salud global, en el ámbito de la salud global. Así que lo que tenga que decir es relevante, aunque para ser verdad es un individuo no muy popular entre varios expertos de salud que piensan que la fundación, con el gran poder que tiene, pues debe rendir mejores cuentas. Y sí, yo les puedo confirmar que la Fundación Gates tiene una gran influencia. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí quería destacar algunos de los temas que están siendo intensamente debatidos en Ginebra y varios foros internacionales. Estos 4 a 6 temas forman parte de las lecciones aprendidas en la respuesta a la COVID-19, que muchos expertos insisten en que deben reforzarse o reformarse para que estemos mejor preparados y podamos reaccionar más rápido. Los avances y cambios o no cambios en cada uno de estos rubros pueden interesar y afectar en su mayoría positivamente, desde mi punto de vista, a la industria, así como atraer inversiones hacia futuro. Son temas que necesitan acordarse a nivel nacional, regional y global y que también requieren de mucho debate, financiamiento y coordinación. Y aquí me voy a centrar en nuestra región. En cuanto a México y la región de América Latina y el Caribe, yo creo que estamos en un momento interesante de posible expansión, al menos desde la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también tenemos el mandato de atraer inversión al país ahora y de facilitar la cooperación científica internacional. Percibimos el momento como uno de oportunidad. Aunque ya conocíamos antes de la COVID algunos de estos retos, la pandemia hizo más claro y sí lo subió de nivel en la agenda política. O sea, estos temas sí subieron en la agenda política de los tomadores de decisión en México y en varias partes de la región, ¿no? Bueno, en todo el mundo en realidad. Y el diagnóstico que contamos ahora nos deja ver que la región importa la gran mayoría de los insumos médicos que utilizan en sus sistemas de salud, y eso pues en situación de crisis y escasez, como nos dimos cuenta, pues tiene efectos fatales a nivel nacional. México le pidió a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una oficina de Naciones Unidas que tiene su sede en Santiago, Chile, que hiciera un análisis de la situación regional y propusiera un plan hacia futuro para aumentar las capacidades de fabricación de insumos en la región. Creo que este es un documento que podría interesarles porque es principalmente una radiografía industrial de los vacíos que hay en toda la región de América Latina y el Caribe, y es el que está ahí señalado. En fin, hablando rápidamente de los temas, ¿cuáles son los debates? Sobre manufactura, pues que en América Latina y el Caribe hay capacidades limitadas de fabricación de insumos médicos, incluyendo vacunas, y hay oportunidad para ampliarla. Solo Brasil y Argentina son jugadores grandes. Cuba también tiene un papel interesante, pero se puede ampliar, solo que se requiere inversión, capacitación, transferencia de tecnología. No todos tienen que ser fabricantes, me refiero a no todos los países de la región, pero sí podemos aprovechar las ventajas particulares de cada país y echar a andar la cooperación para subsanar los vacíos de cada uno. El fortalecimiento de autoridades regulatorias, creo que a este auditorio no tengo que explicarle. Las autoridades como COFEPRIS en nuestra región tienen mucho espacio para mejorar. Se insiste mucho en intentar estandarizar los procesos a nivel regional y global, así como en acelerar las autorizaciones y evaluaciones necesarias. En materia de propiedad intelectual, este es un tema muy espinoso y cada vez que lo discuto con alguien, como que saca muchas emociones de ambas partes, dependiendo del lugar en el que te encuentres en el debate.
Pero bueno, algunos insisten en que el sistema actual de patentes podría cambiar o mejorarse. Yo no soy especialista en la materia, pero lo que sí queda claro es que, al menos en situación de crisis, algo tiene que poder mejorar para aumentar la disponibilidad de insumos a nivel global. El tema no es solo de patentes, sino también de conocimiento, know-how, capacidad y muchas otras cosas. Y bueno, en resumen, así estamos. Aunque el mundo ya se movió de crisis, de la que hablará después Julio, todos estos temas continuarán siendo vigentes, porque si de algo están seguros mis compañeros aquí en la OMS, es que una próxima pandemia va a suceder y puede suceder en cualquier momento. Así que muchas gracias. Ahí lo dejo. Buenísimo, muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, dejemos las preguntas que tenemos muchas, bueno, por lo menos yo tengo muchas, para el final y escuchemos a Julio y luego ya abrimos el foro de discusión. Julio, por favor. Muchísimas gracias, Lisandro. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Mucho gusto compartir este panel contigo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y me gustó del tema, como se planteó, pues es la diversidad de factores que intervienen y a los que tenemos que tener en cuenta, pues justamente cuando buscamos hablar de retos de la industria de la salud en el contexto internacional, ¿no? Porque efectivamente, sin lugar a dudas, el COVID-19 vino a cambiar por completo la manera en la que se hacían muchos de los negocios, y particularmente quiero hablar de varias disrupciones que son las que yo considero nos llevan a una tormenta perfecta en cuanto a no solamente insumos para la salud, que será el foco de nuestra conversación, pero en general para insumos y para bienes y servicios, la distribución de bienes y servicios a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Como saben, pues las cadenas logísticas operaban bajo el principio de just in time. Teníamos una máquina perfectamente tuneada que nos permitía tener muy claro cómo hacíamos para que el producto A llegase del punto A al punto B en un periodo de tiempo determinado, y eso nos permitía pues cierta predecibilidad en cuanto a muchos insumos, en el caso específico de la salud, pues dispositivos médicos, productos farmacéuticos, un montón de cosas más, ¿no? Pero entonces me metí yo a hacer un poco, digamos, los temas que tengo más o menos en el radar para esto, y quiero darles algunos datos que me parecen relevantes, datos al 28 de marzo. Tenemos más de 120 o más de 120 barcos contenedores en Shanghai Ningbo, en el puerto de Shanghai Ningbo, detenidos por restricciones a COVID-19. En Shenzhen, los costos del transporte han aumentado 300%, derivado de un rezago de órdenes y una falta de conductores que puedan manejar los camiones que requerimos para el transporte de las mercancías. Más de 1 millón de contenedores que tenían que viajar en tren a Europa desde China están también detenidos, porque la ruta implica el cruce por Rusia, y por lo tanto, pues a partir de las sanciones, entonces hay que buscar cómo hacemos para que esta ruta llegue de China a Europa sin necesariamente cruzar por Rusia. El Medio Oriente y África dependen de Ucrania, particularmente, y dice el artículo, el Medio Oriente y África, que depende de la agricultura, ¿no? De mucha de la agricultura que se produce en Ucrania, probablemente experimentará escasez alimentaria en las próximas semanas y meses. Por ahí dicen que Ucrania es el granero de Europa, ¿no? Y también lo es del Medio Oriente y de África. Y todo esto, digo y reitero, pues por una tormenta perfecta multifactorial generada sobre todo
a partir del COVID, ¿no? Súmenle además el tema de la escasez de microchips. Al inicio de la pandemia, por un lado, tenemos una caída, la industria automotriz reacciona con medio y cancela pedidos de semiconductores, pero por otro lado tenemos la mayor demanda de bienes, más que de servicios, sobre todo pues de bienes tecnológicos, computadora, tablets, otros dispositivos, debido al auge del trabajo remoto en casa. Entonces se suben los precios de los chips, y además pues la gran parte de los chips, la fabricación de semiconductores la ubicamos en Asia, específicamente en Taiwán y Corea del Sur, ¿no? Súmenle también, y ustedes disculpen que me estoy excediendo en factores quizá, pero súmenle que la tarifa al contado, como reporta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la tarifa al contado del índice de carga contenerizada de Shanghái en la ruta Shanghái-Europa, que era inferior a $1,000 por TEU en junio del 2020, aumenta a $4,000 por TEU a finales de 2020 y a $7,395 a finales de julio del 2021. Entonces, el costo del transporte marítimo pues se nos va en aumentos exponenciales del 500, 600, 700%, ¿no? Sumado también, y ya nada más para echarle un poquito más de aderezo al caldo, la mayor tasa de inflación reportada en los Estados Unidos desde 1982 con un 7.9%, el aumento generalizado de los combustibles por la falta de acceso, por el conflicto, discúlpenme, por el conflicto armado entre el acto de agresión, prefiero llamarle, de Rusia a Ucrania, ¿no? Y la dependencia que tiene además, pues Europa al gas ruso. Entonces, ¿por qué todo este paseo y por qué todos estos temas? Pues regreso al punto que pretendo hacer, ¿no? Estamos frente a una tormenta perfecta que no podíamos anticipar. Las cadenas de logística son sumamente complejas, sumamente delicadas. Hay por ahí un profesor de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido que dice pues que las cadenas de logística estaban acostumbradas a una predictibilidad del 80% y un 20%, tenían un espacio como de 20% para sorpresas, pero pues que al día de hoy más bien estos números están completamente al revés. ¿Qué significa entonces para la industria y para la industria de la salud y para la industria farmacéutica? Pues imagínense nada más, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Rusia es un lugar en el que se desarrollan bastantes, perdónenme, se me está yendo la palabra en español, bastante clinical trials, ¿no? Bastante, gracias, Ceci. ¿Qué fue? Sí, bastantes, exacto, ¿no? Tenemos, de acuerdo a Global Data, Merck tiene 96 estudios clínicos en Rusia, Novartis tiene 89, Roche tiene 79, AstraZeneca tiene 75, Johnson & Johnson tiene 59. Pues en este momento se toma la decisión de poner on hold estos estudios. Sin embargo, pues obviamente por un tema de salud y seguridad de los pacientes que están involucrados, continuará por lo menos la entrega de los productos farmacéuticos a los participantes, ¿no? Pero en general, pues Rusia y Ucrania por su parte con muchísima huella en la industria de la biotecnología y en la generación de productos biotecnológicos, y bueno, pues esto completamente detenido y completamente en pausa derivado de este conflicto armado que se está desarrollando entre estos países, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Y cómo se fue sumando y
¿cómo hacemos ahora con toda esta serie de problemas, pues para enfrentar los retos que como industria se vienen hacia el 2022? Pregunta que desafortunadamente no existe tampoco respuesta, pero que bueno, insisto, aprovechando el formato tan pequeño que tenemos el día de hoy, Javier, experto en comercio exterior, Gerardo, con su perspectiva también mucho más internacional, yo creo que sería muy interesante, pues una vez puesto el escenario, que platiquemos de estos temas y que lleguemos también a algunas conclusiones, a reserva obviamente de entrar, es más, sin ni siquiera entrar a hablar del regulador nacional, ¿no? Y de los retos que nos plantea la industria de la salud en estos momentos a nivel nacional, pues con todo lo que estamos viviendo, con nuevamente pues un nuevo intento de solventar la ausencia de seguro popular, entregándole ahora esa administración al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la escasez de medicamentos que conocemos ya todos los aquí presentes por nuestra práctica y por lo que hemos estado viendo los últimos 2-3 años, en el mal manejo de las licitaciones públicas, y pues de la entrega de una licitación pública que estaba muy bien planeada y desarrollada desde el IMSS hacia una Secretaría de Hacienda que no supo lo que estaba haciendo, ¿no? Después el tema de UNOPS, que quedó también ahí en el camino, nuestra crónica deficiencia con el regulador y su incapacidad para, pues, por una parte, la incapacidad propia derivada del COVID en cuanto a estas mismas, pues, escasez de manos derivadas del irnos todos a casa, pero bueno, pues también reconociendo que tenemos una deficiencia importante en la capacidad técnica de nuestro regulador y en la capacidad operativa, ¿no? de nuestros reguladores. Entonces, pues en este frente, desafortunadamente, más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno, hasta acá un poco lo que yo quería plantear como punto de partida para la conversación y pues me interesa mucho conocer también sus perspectivas y cómo lo estamos viviendo como industria organizada en torno a, pues en torno a derecho y salud, ¿no? Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Pues abrimos los micrófonos para preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? Javier, Gerardo, Ceci, Ricardo, Gustavo, Alma. Adelante, adelante, tomen el micrófono, por favor. Gerardo. Gracias. Uno de los puntos ante lo que tú comentas, Julio, y no es nada nuevo, pero era la posibilidad de que las empresas farmacéuticas internacionales a nivel global, que la producción se comenzara a hacer fuera de, digamos, de los lugares donde ha venido haciendo esta producción, en la medida en que haya una buena protección en cuanto a patentes, porque es un tema, es un gran tema, como ya antes se dijo. Pero en la medida en que exista la tecnología y la inversión para producir vacunas, para producir medicamentos en general, en otras jurisdicciones que no son las tradicionales, creo que es una solución, no es que sea la única, pero habiendo, digamos, la voluntad de estas empresas de esa producción fuera de las plantas tradicionales, y digo tradicionales no porque vayan a ser novedosas, van a ser las mismas plantas, la misma tecnología, sigue habiendo nuevas tecnologías, pero comenzar en la producción en otras jurisdicciones donde sea más fácil el transporte, donde directamente se puedan hacer las ventas a estos otros países, insisto, con una buena protección en cuanto a las patentes, parecería que es una alternativa, pero no sé qué opinan. Te agradezco mucho, yo creo que sí, efectivamente es un punto muy interesante, ¿no? Como alternativa a la flexibilización de estas cadenas de logística, lo que muchos países están empezando a buscar y ver es lo que Estados Unidos ha denominado el ally-shoring, ¿no?
¿Cómo hago para tener a mis proveedores mucho más cerca de mí? ¿Y cómo hago para distribuir mis huevos en distintas canastas para efecto de que en una nueva disrupción, pues yo no tenga una dependencia tan notoria de uno o dos proveedores, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes por los que está transitando en este momento la logística internacional y la perspectiva del comercio global, de decir, pues es que no podemos tener esta dependencia tan notoria de uno o dos proveedores, que además en el caso específico, por ejemplo, de Estados Unidos, pues es algo que ya se venía discutiendo incluso prepandemia, ¿no? Desde el gobierno de Donald Trump, pues el poder que estaba adquiriendo China en el contexto económico, justamente pues por esta centralización de producción de bienes y servicios para su distribución global, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy interesante, Gerardo, y me parece que el reto que tenemos frente a esas alternativas tiene nuevamente que ver con la regulación y tiene que ver sobre todo con los reguladores, ¿no? Como, digo, pues a todos los que nos ha tocado pasar por algún proceso de licencia, ¿no? O de certificación de buenas prácticas de manufactura conforme a la NOM 059, sabemos lo complejo que es el tener una planta a punto, lista para el desarrollo de, en este caso, por ejemplo, productos farmacéuticos o dispositivos médicos, ¿no? Y además, una vez que está uno ahí, pues todavía el reto de que el regulador resuelva en el corto, mediano plazo, digamos, el tema de la licencia, más o menos puede salir, ¿no? Aunque hay que esperar, obviamente, a la visita. Ya COFEPRIS anunció el tema de las visitas virtuales para plantas que están fuera de México. Pero bueno, la certificación de buenas prácticas de manufactura, lo estamos viendo ahorita con algunos clientes, están tardando años, ¿no? Años. Y eso está afectando la capacidad productiva de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, creo que es una solución, es una solución útil, ¿no? Es una alternativa relevante a esta, pues a esta deficiencia que no tuvimos capacidad de dimensionar previo a toda esta tormenta perfecta, pero ¿cómo hacemos para que los reguladores en las distintas regiones estén a la altura de ese reto y que permitan efectivamente diversificar la producción y flexibilizar la producción a las distintas regiones, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo, Perdón. Claro ¿Puedo que decir decía algo algo. nada más para complementar lo que decía Julio? Claro que sí, Rodrigo. Porque nosotros también tenemos un diálogo constante con la industria, sobre todo para el tema de manufactura de vacunas. Estamos llevando a cabo un ejercicio de mapeo de capacidades en México y en la región. Y por supuesto que el complementar la manufactura en hubs regionales, por ejemplo, puede funcionar muy bien. Pero hay dos retos que nos destacan siempre la industria. Y el primero es que falta capacitación. Y no nada más la industria, también hay muchas universidades, rectores de universidades, que están dispuestos a echar a andar programas de capacitación educativos para mejorar ese vacío que existe en varios de nuestros países en América Latina y el Caribe. Y el segundo reto que destacan más bien de parte de los que están listos para poder incrementar su participación en manufactura es la falta de transferencia de tecnología. Y son las grandes industrias quienes todavía están reticentes a compartir parte de esa tecnología, pero que en caso de que exista un arreglo, y eso es lo que hay que definir hacia adelante, qué tipos de arreglos son los que convendrían a ambas partes, pues creo que avanzaría mucho esa idea de poder tener hubs regionales, además del tema regulatorio que por supuesto siempre es importante. Buenísimo. Sí, sí.
Pero, bueno, antes que nada, felicitarlos a los dos por la presentación. La verdad es que siempre hablar con ustedes es muy interesante. ¿No se escucha? ¿Ahí ya me escuchan? ¿No? Sí, sí, un Como con poquito mucho más eco. cerca de la computadora, estás mejor. Es que ya estoy pegada. A ver, ¿ahí me escuchan bien o si no, ya? ¿Sí? Sí, muy Un bien. poquito mejor. Pero venga y abro el micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Súper, mucho Mucho mejor. mejor. Gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a los dos. La verdad es que las dos ponencias fueron muy interesantes. Y tengo una pregunta que creo que los dos van a poder responder desde sus propias perspectivas. Y es, ok, ya sabemos que viene en un futuro, no solamente en temas de pandemia, sino cualquier otro tipo de crisis sanitaria o crisis de salud, que puede ser una guerra, bueno, un conflicto armado, algún desastre natural, otra pandemia que sabemos que está a la vuelta de la esquina y no necesariamente solo relacionada con COVID, sino cualquier otro tipo de virus que pudiera estar ahí ya. Y esto relacionado a las certificaciones que está dando la OMS y que la COFEPRIS tanto presume de tener su certificación como una autoridad regulatoria, ¿qué opinan de que esas certificaciones ya tendrían que estar condicionadas o de cierta forma obligar a los países, y voy a hablar estrictamente de México, a contar con no solamente un marco regulatorio que no tenemos, pero un marco regulatorio que en realidad se pueda poner en práctica para atender este tipo de situaciones? Y no estar como lo estuvimos hace 3 meses, ni siquiera pudiendo definir no cómo íbamos a importar una vacuna o cómo se iba a utilizar, ¿no? Porque pues como sabemos no tenemos ni siquiera una emergencia. Pero de principio había cosas más básicas como ni siquiera podíamos desarrollar un ventilador o una universidad no podía desarrollar un ventilador o no se podían importar, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿qué opinan y qué tan viable más bien ven o necesario que la OMS diga, ok, vas a querer tu certificación, no te voy a dar esta certificación hasta que tú no me garantices que tienes este tipo de bases o este tipo de marco jurídico para atender en un futuro emergencias sanitarias, etcétera? Digo, pudieran o no estar de acuerdo, pero quiero ahí saber su opinión y de los dos creo que va a ser muy, muy interesante. Aquí creo que sería valioso, dada la cercanía de Rodrigo con la OMS, empezar por allá. Tengo mi opinión, pero me gustaría mucho ver cómo la ves, Rodrigo. Sí, gracias, Ceci, por la pregunta. Creo que hay tres puntos que responder. El primero, sobre el marco regulatorio nacional, creo que estoy completamente de acuerdo. Y es algo, es una medida o una sugerencia que proviene de la OMS constantemente hacia los estados que son parte de la organización. Mejorar el marco regulatorio, contar con un plan de emergencia para este tipo de situaciones. México tiene uno y además tomamos como referencia el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Que es el que también establece ciertas pautas para la respuesta a este tipo de crisis y mejorar la coordinación internacional. Sobre el tema de por qué en México no pudo desarrollarse ventiladores o incluso vacunas, yo creo que ahí hay un desconocimiento de las capacidades nacionales para hacerlo, porque yo creo que en México sí se puede hacer, pero lo que falta es inversión. Lo que falta es más inversión en los pequeños espacios que hay en México, en universidades y en alianzas también con el sector privado, que pueden fortalecerse también a través de cooperación científica internacional. La región de América Latina y el Caribe y México también somos de los que menos invertimos en investigación y desarrollo. Y eso, pues, se nota en casos como el de la pandemia. Ahora, en México sí había por lo menos 3 o 4 distintos esfuerzos para
para elaborar una vacuna. Y lo que pasó con esos esfuerzos, uno en particular que era de la UNAM, que nos parecía un buen proyecto y de hecho lo presentamos a CEPI, que es una organización que está en Noruega y que lo que hace es repartir fondos que recopiló previo a la crisis y que cuando surge un nuevo patógeno, ellos, conforme a la red científica que tienen, reparten ese fondo de dinero para que se desarrolle la contramedida o la vacuna. Ese proyecto en específico, lo que sucedió es que se quedó sin inversión y se necesita una inversión importante para poder desarrollar este tipo de contramedidas. Entonces, no es que México no pueda, sí puede, falta inversión y falta un mejor mapeo de capacidades y de juntar ciertos puntos para que podamos hacerlo rápido y bien en una próxima emergencia. Y sobre el tercer punto que mencionabas de la certificación de la OMS, si entiendo bien, te refieres a las vacunas, porque no hace otro tipo de certificaciones. Y lo que hacen es que ellos, para poder, no autorizan, lo que sí hacen es que incluyen cierto tipo de vacunas en una lista de uso de emergencia. Y para hacerlo, sí llevan a cabo inspecciones físicas y también, bueno, técnicas como cualquier otra agencia regulatoria. Pero se apoyan también de lo que se llama Stringent Regulatory Authorities, que son las agencias regulatorias con más solidez, conforme a una lista de características que ellos tienen, para acelerar esos procesos. Entonces, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que fue autorizada por la FDA y por la EMA en Europa, y automáticamente pasó a ser autorizada por la OMS, porque ambas agencias tienen mucha mayor capacidad que la OMS, se confía en lo que pueden hacer y entonces pasan a incluirlo a la lista de uso de emergencia. Ahora, yo veo muy difícil que un organismo internacional como la OMS ponga ciertas condiciones a los Estados miembros, si no es que existe un acuerdo previo de los Estados miembros. Y no, o sea, por como lo planteas, no me suena a que prerequisitos muy estrictos puedan ser establecidos para certificaciones de vacuna. Ahora, para poder certificar una vacuna, para usar el término que mencionaste, no se puede hacer si no tienes la documentación de los ensayos clínicos y la información del nuevo patógeno, ¿no? Entonces, no existen ciertos estándares, e incluso ahorita se propuso a la OMS y está en negociación porque no sé todavía si se va a aprobar o no en la Asamblea Mundial de la Salud. Pero un grupo de países, sobre todo el Reino Unido y Argentina, están proponiendo que la OMS elabore un plan para estandarizar ciertas reglas de ensayos clínicos, que no existen todavía, ¿no? No hay estándares internacionales para eso. Y es una discusión bastante delicada para algunos, sobre todo para Estados Unidos, que quiere proteger a su sector privado y académico, que son quienes financian sobre todo estos ensayos clínicos, y que no entienden todavía cómo es que la OMS, que tiene un punto de vista, digamos, más neutral, pueda aportar a ese ejercicio. En fin, creo que es difícil lo que planteas, pero sí hay ciertos esfuerzos para tratar de estandarizar el tema de ensayos clínicos. También, como decía, el tema de regulatorio, también hay muchos esfuerzos para estandarizar ciertos mecanismos o conductas, pero esa también es de lo que yo veo, es una discusión súper compleja, porque hay varios que se resisten a tener ese tipo de estándares parejos. No me queda claro, porque no soy especialista, a lo mejor ustedes lo tienen más claro, pero existe una reticencia muy fuerte a estandarizar también ciertas prácticas regulatorias, aunque todos reconocen
que debería ser así. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Rob. Voy a dejar que Julio intervenga ya. Buenísimo. Creo que hay varios puntos, ¿no? Pero empezar diciendo que a finales del año pasado, en diciembre del 2021, la Organización Mundial de la Salud anunció la negociación, el iniciar un proceso para redactar y negociar un acuerdo internacional, algún instrumento, en el marco de la propia Constitución de la Organización Mundial de la Salud, tendiente específicamente a fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, que bueno, pues resulta interesante desde el regulador a nivel internacional este planteamiento. Específicamente con respecto a la certificación, entiendo yo más bien que te refieres a la GBT, ¿no? O sea, sí, correcto. a la certificación, o sea, a utilizar la herramienta GBT de la Organización Mundial de la Salud para determinar el nivel de madurez de nuestras agencias reguladoras, ¿no? Y qué tanto a partir de, o sea, la propuesta, según entiendo lo que estás planteando, es, bueno, pues si estamos midiendo el nivel de madurez que tienen nuestras agencias reguladoras, ¿qué tanto más les vamos a exigir a las agencias reguladoras en materia de prevención y en materia de implementación de mecanismos que nos permitan estar preparados frente a próximas pandemias? Y creo que es una alternativa interesante. Ahora, algo que a mí me gusta mucho y que me reta del derecho internacional público, pues es el aspecto, pues a veces geopolítico, y la tensión que existe siempre entre la soberanía de los estados y la colaboración internacional, ¿no? Como decía Rodrigo hace ratito, pues sí, podemos estar muy convencidos de los principios, de las reglas generales, de hacia dónde tenemos que ir, pero en la medida en la que vamos tratando de aterrizar esto en medidas cada vez más operativas, ¿no? En la medida en la que los tratados dejan de ser postulados generales y vamos hacia los casos particulares, empiezan los estados a tener ciertas resistencias, ciertas posiciones, pues un poco de su experiencia propia, ¿no? Yo a mis alumnos de la Ibero, a mis alumnos y alumnas, siempre en la primera clase hablamos de la dificultad que conlleva que seamos 7,000 millones de personas en el mundo y que estemos todos englobados entre 195 y 206 estados, dependiendo más o menos de qué mecanismo utilices para denominar los estados, ¿no? Pero pues todo el contexto también, todo el bagaje ideológico, todas las posturas que muchas veces los estados en un jalón de regreso hacia sus soberanías, pues dificultan la estandarización a nivel internacional, ¿no? Dicho lo anterior, pues sí, sin lugar a dudas, creo que este tratado que se anuncia en diciembre, que empieza las negociaciones en marzo, pues por lo menos es una señal interesante de que nos percatamos de una falencia a nivel global y que hay algún interés de empezar a diseñar los mecanismos. Pero regresando un poco al punto y tratando también de voltearte un poco la pregunta, ¿no? Creo que otro pues grave problema, y lo relaciono con lo que decía Rodrigo hace rato respecto a la falta de formación y la educación hacia los temas más complejos, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues este grupúsculo de aquí, muchos de los que estamos aquí sentados, estábamos discutiendo de las facultades del Consejo de Salubridad General, ¿no? Y en teoría tenemos una institución nacional que tiene facultades perfectamente delimitadas y claras para la intervención de emergencia en este tipo de asuntos, y quedaron superados, ¿no? La administración pública que ha, digo,
voy a sacar a la Cancillería, que respeto, que admiro y que considero hacer un excelente trabajo, ¿no? Pero hay una deficiencia importante en la administración pública federal, estatal, federal y estatal en este momento, ¿no? Que nos está llevando también a un desaseo muy importante en la actividad administrativa y en la actividad reguladora del Estado, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, por supuesto que sería muy interesante ver a la Organización Mundial de la Salud mucho más activa en el proceso de creación y de regulación y en elevar el nivel de exigencia de las agencias regulatorias, ¿no? El tema de la certificación del GBT, pues es más bien, entiendo, como un toolkit que te permite hacer un comparativo más o menos de dónde estás tú como agencia reguladora, pero aún y con todos esos sistemas en lugar, pues me preocupa que la realidad nos alcance y que una administración pública nacional deficiente pues no nos permita una implementación satisfactoria de estos mecanismos de emergencia, ¿no? Entonces ahí ese es un poquito como por donde la veo, Ceci. Muchas gracias a ambos. Sí, sí, completamente me refería a la certificación GBT y que finalmente, digo, se basa en todas las recomendaciones, ¿no? En qué tanto sigue la autoridad o no las recomendaciones y cómo eso influye en decir, oye, necesitas un marco jurídico mucho más sólido o algo que realmente tenga en la práctica, que es lo que pasó, que aun cuando había intereses de crear cosas, ni siquiera va a haber una inversión, porque si no tienes un marco jurídico, claro, yo no voy a invertir para que en 6 meses me digan, no, bueno, o sea, no puedes registrar esto, lo que sea, ¿no? Pero muchas gracias a ambos. Creo que al final la respuesta estuvo ahí y voy a dejar que alguien más hable para no... Javier, adelante. Gracias. Primero, muchas gracias. Don Jorge Sainz, si me pongo de pie, me mandó hace como 33 años a un comité de comercio de la barra y créanme, en esos 33 años, de las fácil 6 o 7 mejores entrevistas. Muchas gracias, porque sobre todo, tanto Rodrigo como Julio lo han hecho de maravilla. Muchas gracias. Primero voy a hacer un poquito de filosofía. Primero felicitar a Rodrigo. Voy a hacer un poquito de filosofía. Creo que la lámina de Jim Harper en Donald Morphin señalando dónde está la OMS en la pandemia me parece espectacular. Gracias, Rodrigo. Es más, los escenarios de la OMS son como si los hubiera diseñado Michael Scott siendo entrenador de fútbol. ¿Cuáles son los escenarios? Pues perdemos, empatamos o perdimos. No se necesita mayor ciencia. Punto. La verdad. Voy a hacer un comentario también filosofando, que luego me quieren quemar en leña verde. Creo que hay que agradecer la aproximación y esa desconfianza a los órganos reguladores burocráticos tradicionales, incluyo al FDA, incluyo al OMS, el gobierno anterior que dijo warp speed y nos vamos rápido. Y si te tardas 6 meses en revisar una firma y una copia fotostática, me lo haces en un día. Y si te tardas año y medio en la primera etapa, me la haces en un mes. Ese cambio de approach de una administración ahorita vilificada, merecidamente, creo que la tenemos que aprender. Me llama la atención el comentario, y es cierto, y había gente que dice, oye, es que Bill Gates tiene que rendir cuentas. Sí, pero es su dinero. La OMS recibe dinero de los impuestos que paga la compañía de OMS y la dirige un cuate que trabajó en el Frente de Liberación Popular de Tigray, trabajó para Jalemán de Sargent, asesino, y no controló 3 epidemias en la propia Etiopía. Es su lana de Bill Gates. Los demás trabajan de. Pero bueno, ahora, de lo que apuntó Julio Copo, muchas gracias por comentarme lo de mi experiencia como exterior. Además de que estoy de acuerdo contigo, me gustaría aterrizarla. Si aquí en México tenemos problemas en las aduanas por eso digo que no quiero hablar tanto de Cofepris, sino tenemos problemas de que en las aduanas no sabe interpretar el oficio del 2015 de los medicamentos y el etiquetado de medicamentos que te piden
que estén todavía vigentes, oficios de que determinado producto no requiere registro sanitario, de que los permisos de importación están tardando 60, 70 días, que siempre ha sido y se está inventariando, que esto se ha agravado con la presencia del ejército en las aduanas, que ha aumentado la corrupción, la incapacidad. Si le queremos sumar del CFDI su complemento, la que se nos viene cuando le pidas a un laboratorio que pida un complemento y lo suba, etcétera, es donde estamos. O sea, además de que todo esto de que la guerra salvaje de Putin contra Ucrania, la cual México vergonzosamente ayer se abstuvo de correrlos del Consejo de Derechos Humanos, todas las cosas que tenemos aquí, de que todo ese problema de la Administración General, la nueva Administración Nacional de Aduanas, que siempre fue una copia de la Administración General de Aduanas en su reglamento, sigue liderada por la jefa que se equivocó en las licitaciones de las vacunas. Esos son los problemas. Y voy a hacer una pregunta, voy a concluir con una pregunta puntual para Rodrigo. Cuando hablan de inversión, y qué bueno, si les dicen a los inversionistas que un permiso de IMEX para fabricar dispositivos médicos se tarda 2 años, que después de los 2 años le dicen al inversionista que se puede tardar 7 meses en sacar su certificación de IVA, y también le dicen de que, bueno, ya no voy a decir nada de que el Estado de Derecho en México, cuando dicen no me vengan con que la ley es la ley, tal cual. Esos son mis comentarios. ¿Vale? Gracias. Gracias, Javier. Rodrigo, Julio. Pues yo solo agregaría algo a lo que acaba de decir Javier, que creo que es muy interesante, ¿no? A todos estos problemas crónicos con el regulador, sumamos ahora el terror de la Administración Pública Federal sancionadora, ¿no? De la hiperverificación de todo el trabajo que hace el funcionario público y cómo ha resultado esto en la inactividad total del regulador por miedo a hacerse acreedor a una responsabilidad administrativa, ¿no? Ante el desconocimiento de la regulación, ante el desconocimiento de los procesos, ante este desaseo del que hablábamos en la ejecución de muchas cosas, el miedo que genera en el administrador público la toma de decisiones pertinentes o concernientes a su función pública por un escrutinio desde una perspectiva de responsabilidades administrativas, todavía más, ¿no? Y entramos a hablar de innovación y olvídate, nadie se quiere echar ese trompo a la uña porque yo no voy a emitir ningún dictamen respecto de algo que no conozco, respecto de algo que no entiendo, respecto de algo que no tengo la capacidad técnica de aprender, así con H intermedia, de aprehensión, ¿no? Y del miedo de que allá me están, me tienen el dedo encima diciéndome cualquier cosita, ahí estás, ¿no? Entonces, coincido completamente. El tema de la presencia del ejército en aduanas, pues la militarización la estamos viendo en puertos, la estamos viendo en la administración del aeropuerto. Hace relativamente poco, todos los aquí presentes comentamos la intervención de la Marina en la COFEPRIS, ¿no? Por un tema de un mal manejo en el área de psicotrópicos, que resultó en que ahora el encargado de las sanciones del órgano interno de control de COFEPRIS, pues es también un marino, ¿no? Entonces, la militarización, pues, tiene también su efecto hacia las responsabilidades en la administración pública federal y eso, a mi consideración, genera también un problema en cuanto a inactividad procesal por miedo por miedo al error o por miedo al asumir una responsabilidad que me corresponde legal y jurídicamente a partir de los ordenamientos que dictan cuáles son las funciones que debo yo desempeñar en una posición específica de la función pública, ¿no? Pero bueno,
eso ahí. Y en realidad la pregunta iba para Rodrigo, yo nada más me subí al burro, le eché un poquito más de sal a la herida, pero bueno, adelante, Rodrigo, ¿cómo ves? Gracias por la sal y el limón. Creo que solo voy a decir dos cosas. La primera es que la mañanera no hace nuestro trabajo más fácil, sin duda. Y eso que yo no me dedico a traer inversión a México, pero lo veo con mis colegas que sí lo hacen. Y segundo, pues no puedo más que coincidir. O sea, los retos de COFEPRIS son mayúsculos y hay lo que nosotros percibimos desde acá y en mis conversaciones con los colegas de la Secretaría de Salud es que este sexenio intentó hacer o reformar todo el sistema de salud, barrió con un montón de gente que tenía especialización adentro, en fin, ustedes conocen mejor que yo lo que ha sucedido en los últimos 3 años. Entonces, lo que nosotros vemos desde acá, también en comparación con otros sistemas de salud, es que los retos de salud de México son grandes, siempre lo han sido, pero ahora está en una situación particularmente grave, confusa, al menos para los que somos observadores. Y ahí lo dejo. El tema de la rendición de cuentas de Gates no es tanto qué hace con su dinero, porque además Gates es el 4º o 5º financiador principal de la OMS. O sea, es uno de los que más dinero le da a la organización, porque su fundación también trabaja para realizar proyectos o se acompañan para realizar proyectos en varias partes del mundo. El problema que ven algunos expertos acá es que esa influencia a veces reduce la influencia de los Estados miembros para definir la agenda adentro de la OMS. Y no solo eso, sino que cuando queremos saber por qué la Fundación Gates tiene una opinión sobre A, no podemos acceder a ellos para conversarlo o debatirlo o que nos expliquen. Entonces, ese es un problema para compaginar agendas y tiene que ver con lo que decía Julio hace poco también sobre la soberanía de los estados y qué tanto poder existe adentro de los órganos de gobierno de la propia OMS. Gracias, Julio y Rodrigo. Gustavo. Gracias, Lisandro. Yo brevemente nada más felicitar esta sesión, Ceci, Lisandro, y a los expositores, tanto a Rodrigo como a Julio, una gran exposición, coincido con Javier. Y la pregunta es muy breve, pero ante estos escenarios tan complejos en el mundo y en México, ¿ustedes ven alguna oportunidad en nuestro país para desarrollar ese hub que pudiera ser una alternativa para las empresas del cuidado de la salud, ya sean dispositivos médicos o medicamentos? Porque se ve una oportunidad, sobre todo si estás pegado a la frontera con Estados Unidos, se ve una oportunidad de logística y esa oportunidad la aprobó México cuando celebró el Tratado de Libre Comercio en 1994, pero ahora que escucho a Julio y a Rodrigo y sobre todo a Julio en este panorama tan complejo de nuestro regulador y escucho a Javier en el panorama tan complejo de comercio exterior, me queda la duda si realmente existe una oportunidad y si existe una oportunidad la vamos a pescar, porque yo creo que México podría desarrollarse de manera muy importante aprovechando la pandemia y ser una opción de inversión y de logística, ¿no? Gracias y felicidades nuevamente. Al contrario, Gustavo, pues gracias a ti. Estamos aquí hoy por darle continuidad al proyecto de la Comisión de Derecho de la Salud. Entonces, al contrario, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de seguir aquí y de compartir este espacio. Pues sí, ¿no? Qué padrísimo sería que nos convirtiéramos que entendiéramos el beneficio de nuestra posición estratégica como aliados y socios comerciales de América del Norte e incluso de América del Sur, ¿no? O sea, voltear hacia abajo y ver toda la oportunidad que también hay de mercados emergentes hacia el sur de nuestras fronteras.
Pero pues pregúntale tú a qué empresario le quiere ahorita entrar a México así con o sea, ¿qué condiciones favorables son las que México en este momento tiene la capacidad de ofrecer a estas industrias para convertirse en un hub específico que se pueda enfocar a ello, ¿no? A mí un caso que me parece interesante es otra materia completamente, pero es un poco lo que hizo Panamá con lo que llama la ciudad del saber, ¿no? Panamá se tomó la determinación que iba a crear como una especie de, pues, zona franca o espacio, geográfico limitado determinado donde quería hacer una concentración de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil haciendo trabajo regional, haciendo trabajo latinoamericano o americano, y creó toda una serie de incentivos a quien fuese a establecerse en la ciudad del saber, incentivos fiscales, incentivos de exenciones, incentivos con respecto a la contratación de personal. Entonces, sin lugar a dudas, sería pues interesantísimo entender nuestra posición de privilegio, entender lo favorable que podrían ser estas condiciones para pues convertirnos en uno de los actores clave relevantes o fortalecer nuestra posición para el comercio exterior, para la producción de bienes y servicios. Pero pues estamos viendo cartas por parte de senadores, por parte de representantes estadounidenses que nos hablan pues justamente de que, o sea, de la necesidad de activar mecanismos, ¿no? Y del interés de activar mecanismos contemplados en tratados internacionales multilaterales ante posturas, pues en este caso de la reforma energética completamente anacrónicas, que nos regresan a una rectoría del Estado en la que le damos prevalencia a las empresas estatales sencillamente por el hecho de tratarse de empresas estatales, desincentivamos la inversión, no nos resulta interesante el buscar alternativas más eficientes o de fuentes renovables, o sea, entonces, digamos, estoy quizá redundando ya demasiado, pero lo que quiero decir a tu pregunta es, por supuesto que sí, ¿no? Teóricamente estamos en una posición impresionantemente favorable para hacerlo, pero el que llega, las oportunidades son la suma de la suerte y del estar listos, ¿no? Y desafortunadamente creo que en este caso, aun y cuando tenemos muchas circunstancias alrededor de nosotros que podrían plantear un escenario favorable, pues no sé si necesariamente estemos a la altura en este momento para tener esa capacidad de movilización, esa capacidad de diseño, esa capacidad de ejecución que se requiere para un programa tan ambicioso como este. No hemos podido solventar la falta de medicamentos, no hemos podido solventar las licitaciones, las megalicitaciones públicas, no hemos podido solventar la crisis del sector salud a partir de la desaparición del Seguro Popular. Me cuesta mucho trabajo creer que tendríamos capacidad para solventar, para diseñar, para pensar, para crear el esquema que se requeriría para la implementación de una solución de este tipo, ¿no? Gracias, Julio. Yo, o sea, creo que no puedo, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Julio, que es un panorama bastante pesimista, pero yo diría dos cosas. El ambiente actual no es para siempre. Afortunadamente, puede haber un cambio que probablemente se dé en los próximos 3 años. Entonces, creo que eso hay que entenderlo bien, porque el pesimismo actual a veces nos aborda a todos, sobre todo por el ambiente que hay en los medios de comunicación también, pero no es para siempre, y así es como parte de la gente que trabaja de este lado lo ve. Y segundo, yo tengo una visión un poco más optimista, porque de lo que se trata también es de crear redes de colaboración que se pueden sembrar ahorita,
ciertas semillas para concretarse después, cuando haya un ambiente que quizás sea más positivo para aquellos que están interesados en México. Y debo decir que de lo que yo veo, hay un gran interés por México. Ese interés no se va a ir, no se va a ir por la posición estratégica en la que estamos, por la red de tratados de la que formamos parte, por las capacidades que tenemos como país, porque somos la economía número 15 del mundo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa red es la que a tipos como yo le toca construir y mantener vivas un poco y extender cuando sea así, cuando sea el momento ideal para poder sembrar algo ya mucho más concreto en el país. Y sí hay esfuerzos de ese tipo que se llevan a cabo actualmente. Hay una actividad intensa de crear esas redes, de mantenerlas quizás ahorita en un nivel más discreto, pero están ahí y no se van a ir, y creo que esa es mi visión más positiva hacia el futuro. Muchas gracias, Rodrigo. Gerardo, tenías un comentario. Y a mí, digo, yo soy alguien que promueve inclusive, diría yo, la inversión extranjera en nuestro país. Creo que están, como dice Rodrigo, todas las condiciones para que siga esta inversión extranjera. Pero hay algo que también es preocupante, no específicamente del sector salud, sino en general como un riesgo de inversión. Y me refiero a un caso reciente de un arbitraje de inversión contra México de Lion. No sé si algunos de ustedes vieron en la prensa. Nada que ver con el sector salud, era un tema de inversión para desarrollos inmobiliarios en Vallarta, Guadalajara, etcétera. Y sin entrar en detalles, lo que es bien interesante es que el tribunal arbitral en este caso, lo que dijo por primera vez en un arbitraje contra México, que no se había dado nunca, hay algunos otros a nivel internacional, pocos, que es un tema que de veras da pena ajena, y así lo digo, porque fue por denegación de justicia. En un caso en donde este inversionista trata de ejercitar sus derechos en contra de su socio en México, que le había hecho un cochinero y medio y fraudes y demás, y los tribunales actúan de una manera verdaderamente sorprendente, al grado de que se llega al punto de decir, este es un tema de denegación de justicia. El sistema judicial mexicano no está preparado para poder resolver situaciones y darle acceso a la justicia a los inversionistas, como en este caso un inversionista de Canadá. Entonces eso es terrible, porque ya no es un tema de ciertas medidas especiales que el gobierno, el Estado tomó, sino decir, es un sistema débil. Y eso a nivel internacional, un caso como el de Lion, que obviamente pues está dando a conocer, está publicado, no es confidencial ya por la CIADI, ya es público, pues sí es un tema preocupante, muy preocupante. Inclusive yo no estuve de acuerdo en algunas cosas del tribunal, cómo el propio tribunal define lo que debe ser inversión, y para mi gusto fue un error fuerte, importante cómo definió la inversión, pero independientemente de eso, lo que sí es una realidad es este tipo de casos, y sé que vienen otros, sobre lo mismo, de negación de justicia. Y eso es terrible, aparte de las agencias reguladoras, aparte de las áreas de oportunidad que puede haber en COFEPRIS, etcétera, en el tema de aduanas, como dice Javier, hay un montón de cosas, pero si no de veras trabajamos en esa parte de acceso a la justicia, el tema se vuelve más complicado. 47 millones de dólares nos costó ese laudo arbitral. Exacto. Y creo que traes a la mesa un punto súper relevante. Hemos estado dándole con el palo de la piñata durísimo al Ejecutivo, ¿no? Y acá estamos más bien frente a un caso de justicia estatal en Jalisco, que después se eleva a justicia federal
y que tiene un notorio, o sea, entiendo que para llegar al concepto de denegación de justicia, pues tiene que ser, o sea, tiene que haber una notoria crítica a la sentencia, ¿no? Que entiendo fue el caso aquí en Lyon. Y lo que dice, lo que dice el tribunal es que habla de las palabras de que fue atroz. Atroz. Eso es porque dicen, para llegar al estándar de poder hablar de denegación de justicia, te tiene que sorprender. Tiene que ser de horror, tal cual. Y entonces, esto no solamente fue una sentencia, una serie de decisiones a nivel, como dices, de justicia estatal, federal, pero es atroz, dice el tribunal. Y eso es fuerte. Ahora, interesante creo, pues también como, y quizá sumándome al optimismo de Rodrigo, ¿no? Pues interesante también el acceso que hay cada vez más a este tipo de mecanismos y o sea, nos va a tocar quizá aprenderlo muy a la mala, ¿no? Pero, o sea, nos tiene que quedar claro que el Estado de Derecho no es un tema de conveniencias y que hay compromisos internacionales y que hay, pues garantías de inversión que como Estado tenemos que dar condiciones para que subsistan, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, probablemente además vendrán más, ¿no? Y vendrán más porque hay mucha tela de dónde cortar. Ya están en la puerta, desafortunadamente. Buenísimo. Pues no sé si alguien tiene algún comentario adicional. Ceci, que quieras algo con lo que quieras cerrar, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que muchísimas gracias a los dos y a todos los que participaron también en esta discusión y nos acompañaron. Yo la verdad es que me quedo con un mensaje como muy claro, ¿no? De lo frágil que es tanto las cadenas de suministro como la salud y como lo que estamos pasando. O sea, creo que la pandemia nos demostró que no estábamos preparados evidentemente para esto, pero ni siquiera o sea, aún con los planes que existían, estaban muy por debajo de lo que debió de haber sido, ¿no? Y eso afectó terriblemente. El tema de las cadenas de suministro a mí me parece que evidentemente es un tema que tenemos que retomar. En la pandemia sufrimos horrores con esa cadena de suministro porque muchas cosas de Estados Unidos dependen de lo que nosotros hacíamos aquí. Y la verdad es que nos quedamos ahí cortos, creo yo, ¿no? Como esta organización de esos tres países, sin ser una organización propiamente dicho, pero sí tenemos unas economías completamente unidas y ligadas y nos quedamos cortos en los tres países. Pero bueno, la verdad es que muy, muy frágil todo esto y bueno, pues hay que seguir trabajando. Rodrigo, varios nos han pedido si puedes compartirnos tu presentación. No sé si esto sea posible. Si se puede, te lo agradeceremos para poder circularla aquí con los que asistieron. Si nos la puedes mandar en PDF para nada más mandarla a quienes no la hayan pedido, te lo agradeceremos muchísimo. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos. Un par nada más de anuncios parroquiales. Viene la comida de la amistad, que es el 13 de mayo, si no mal recuerdo, es viernes. Quien quiera asistir estaría bien para conocernos y volvernos a ver y compartir un rato ahí entre todos. Gracias, unos buenos tragos. Gracias por la invitación, Lisandro. Con mucho gusto vamos. Sí, es un gusto, maestro. Perdón. Muy bien. Al contrario, gracias a la comisión. Gracias por la oportunidad. Me gustó muchísimo el formato y un placer poder dialogar con ustedes pues de manera más horizontal. De repente estos pasos son como bla, 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 bla. Entonces, qué bueno que logramos esta dinámica mucho más colaborativa y pues sí, ¿no? Efectivamente, Lisandro, a seguir trabajando, man. Aquí estamos. Gracias también, Lisandro y Ceci, por la invitación. Muchas gracias a ambos, de verdad. Gran ponente. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao. Gracias, Ceci. Gracias a todos. Bye. Bye.